Pese a que, como en los primeros juegos en la primera parte de este vídeo, no hay un enfrentamiento directo entre ambos personajes, sí que hay un intercambio de palabras entre ambos erizos, lo que nos permite sacar una conclusión en este juego. Para comenzar, una vez que ambos erizos se encuentran, tienen una breve charla, pero antes de que Sonic se vaya, Shadow lo detiene, ya que, a palabras de él, quería asegurarse de que Sonic no se haya ablandado después de tanto tiempo. Luego de presenciar cómo Sonic atraviesa el nivel, Shadow menciona que no debe preocuparse. Si bien se especula que puede ser por preocupación a que se lastimen, también puede ser un indicador para asumir que Shadow reconoce que aún están al mismo nivel. Una vez que Sonic se encuentra con Shadow y Omega, Shadow les revela el posible paradero donde Eggman se estaba escondiendo, haciendo que Sonic y Tails se fueran a investigar, cosa que resulta en un fracaso, puesto que no encuentran algo útil. Es entonces que Omega les indica que Eggman estaba escapando, haciendo que Sonic y Tails se vayan corriendo. Una vez que el dúo está solo, Omega le cuestiona sobre por qué Shadow le dio información a Sonic, a lo que este responde que le gusta dejar el trabajo a Sonic, cosa que deja en duda a Omega, ya que, según sus datos, él y Sonic estaban igualados, indicando que le cuestiona por qué Shadow no fue a detener a Eggman, y en su lugar se lo dejó a Sonic. Shadow, entonces, responde, diciéndole que los datos no son todos. Esto puede servir para saber que, Shadow, admite que, pese a que están igualados, Sonic tiene un mejor manejo en sus habilidades que él, al ser habilidades naturales. Cosa que, de hecho, sería consistente, ya que en Adventure 2, Sonic le ganó a Shadow pese a que ambos estaban demasiado igualados. Se puede decir que, en este juego, ambos personajes siguen igual de igualados, pero como en Adventure 2, Sonic tiene una ventaja apenas visible por su mejor manejo de habilidades. Empezamos hablando del antiguo Generations. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Para comenzar, una vez que te encuentras con Shadow, este le dice a Sonic que no le importa dónde está, que acabará con él. Pasado la pelea y como todos saben, Sonic gana y obtiene una esmeralda del caos, cosa es fundamental para llegar a la recta final, donde, como todos saben, Sonic sí o sí requiere tener todas las esmeraldas no solo para acceder al enfrentamiento final, sino para tener una oportunidad contra el Devorador del Tiempo, algo que se menciona mucho después de la pelea, donde no solo se afirma que ya tienen un par de esmeraldas, lo que da hincapié a que, en efecto, Sonic venció a Shadow y obtuvo la Chaos Emerald, sino que también reconocen que requieren las 7 para enfrentar al monstruo. Por cierto, de acuerdo con la enciclopedia, los personajes requieren alcanzar el orbe que persiguen en la pelea para obtener el impulso de poder suficiente para derrotar al otro. Esto refuerza bastante que ambos personajes están lo suficientemente igualados como para requerir de un impulso de poder para lograr derrotar el otro, cosa que se le da continuidad en las descripciones de personaje, donde siguen poniendo a Shadow como un igual a Sonic en velocidad y habilidades. Entonces, en lo que respecta al antiguo Generations, Sonic y Shadow siguen igual de igualados, siendo esa la razón por la que requieren del orbe púrpura, para obtener el suficiente impulso de poder para vencer al otro. Pasando a lo que probablemente han estado esperando desde el inicio, es decir, a Shadow Generations, debemos aclarar algo. Para comenzar y como Shadow lo denota, los poderes de Doom son un nuevo poder, producto de una especie de mutación, al ser algo que este no podría hacer por su cuenta, cosa que se deja más en claro en la versión japonesa, donde se dice de forma más directa que no es algo que puede hacer por sí solo. Es decir, los poderes Doom no son algo que sea totalmente natural de Shadow, sino que es un poder externo a él, cosa que se evidencia con la forma en cómo es descrito este poder, donde el ojo de Doom lo cataloga como un nuevo poder, con el cual Shadow está en constante evolución. Y para finalizar, en el manual digital que el mismo juego te proporciona, a la hora de describir los dispositivos donde se obtienen los poderes Doom, los describen como un sellado que contiene un enorme y nuevo poder, tanto en la americana como la japonesa.
Entonces, con todo esto, está claro que los poderes Doom no son algo natural de Shadow, sino que son una fuente externa que le dan un aumento de poder bastante significativo. Asimismo, se siguió manteniendo la descripción de Shadow en esta reescritura, y no solo eso, sino que se complementó con la declaración de Omega, donde sigue poniendo a Shadow y Sonic como iguales. Con todo esto, creo que es bastante evidente que, en efecto, Shadow con los poderes Doom sí que es superior a Sonic, al por sí solo estar a la par del erizo azul, y los poderes Doom le dieron el suficiente poder como para superarlo por completo. Pero, como se dieron cuenta, estoy diciendo explícitamente que solo lo superó con los poderes Doom, no por su propia cuenta, especialmente por la declaración de Omega. Y no, la declaración de Omega no engloba a Shadow con los Doom Powers, puesto que al intentar analizar los datos de Shadow con su primer aumento de poder, termina inconcluso, y una vez que falla, lo dejó de lado y se dedicó a analizar los lugares a su alrededor, junto con tratar de restablecer la conexión con Rouge. Pero Shadow menciona que lo puede vencer en igualdad de condiciones, lo que implica que Shadow lo puede vencer aún sin los poderes Doom. No exactamente. Lo que dice Shadow es lo siguiente: solo lo venceré en igualdad de condiciones o no lo venceré. Shadow solo reconoce que pudo haberlo vencido gracias a su ventaja con los Doom Powers, pero al no estar en igualdad de condiciones, no lo hizo, debido a que él prefiere lograr esto si ambos están en igualdad. No da hincapié a que puede vencerlo en igualdad de condiciones, más bien, lo deja como un deseo, cosa que también se dice en la versión japonesa, donde directamente dice que no le ve sentido derrotarlo si no es en igualdad de condiciones. ¿Por qué considero esta declaración como un mero deseo del personaje? Simple. Como ya se ha visto hasta el momento, Shadow no ha vencido a Sonic en ninguno de los enfrentamientos que ha tenido en la continuidad canónica, a excepción de Prime, donde solo lo derrotó a base de quitarle la energía, puesto que, como se dijo, el erizo azul aún se podía mantener de pie y seguir combatiendo de forma perfecta. Ergo, no es posible tomar esto de forma literal, al no tener de dónde sostenerse. Y no se podría usar algo como que Shadow se contiene, ya que en juegos como Adventure 2 y Battle, se veía muy decidido a ganar o directamente a acabar con Sonic. Rouge se sorprende de que Shadow haya perdido, lo que alude a que Rouge reconoce que Shadow es superior a Sonic, al desconocer de los Doom Powers y aún así sorprenderse de haber perdido. Previo al combate entre ambos erizos, Omega había logrado restablecer la conexión con Rouge y se pusieron al corriente, puesto que Rouge le estaba contando lo que Sonic ha estado haciendo desde que llegaron al espacio en blanco, lo que se puede excusar a que, en realidad, Omega le contó sobre los aumentos de poder de Shadow, siendo esa la razón por la que se sorprendió de que perdiera ante Sonic, ya que aún con su análisis inconcluso, reconoce que las construcciones, es decir, los sellos de poder, liberan mutaciones poderosas, agregando que Shadow se vuelve más fuerte con estas mutaciones. Por lo que, es perfectamente plausible asumir que Rouge se sorprendió porque tenía conciencia de los aumentos de poder de Shadow, en vez de sorprenderse porque Shadow sí que puede vencer a Sonic por su cuenta. Primero debemos entrar en contexto antes de empezar. El juego basa su trama en una competencia por equipos en el Grand Prix, y cada uno tiene el mismo objetivo: ganar todas las rondas y reclamar el premio monetario que la competencia ofrece. En el caso del Team Dark, estos se ven en desventaja, debido a que solo tienen 2 integrantes, y obligatoriamente deben de completar 3 para que les sea posible competir en la carrera. Viendo esto, el equipo Dark adopta a un robot random que vieron por ahí, exclusivamente para completar el equipo y competir en la carrera. Esto es importante porque, en un momento de la competencia, este robot se malogra y está al borde de quedar fuera de servicio, pidiéndole al equipo Dark que lo dejen descansar, cosa que, evidentemente, se niegan, algo que el equipo Sonic ve con malos ojos, y obliga a Sonic a intervenir, retando a Shadow a una carrera, con el objetivo de vencerlo para que el robot pueda descansar.
Shadow, como en Sonic Heroes, responde de una forma similar, exclamando que le pondrá fin a esto y que acabará con el erizo. Posterior a la carrera, donde controlas a Shadow y la misión que se te asigna es derrotar a Sonic, Sonic reconoce que Shadow mejoró y que, a la próxima, él será quien lo sorprenda, cosa que despreocupa a Shadow, declarando que, sin importar cuánto lo intente, no podrá ganar. Aquí se sobreentiende que, en efecto, Shadow ganó la carrera y venció a Sonic, así que, al menos para este punto de la historia, Shadow sí que superó a Sonic, siendo esta la primera y única vez que Shadow venció a Sonic en un medio canónico. Por cierto, si se preguntan por qué no he usado la versión japonesa, es porque, prácticamente se dice lo mismo, con alguna que otra diferencia, pero llegando a la misma conclusión que la americana. Pero, como notaron, denoté que solo es en este momento de la historia. En la recta final, se revela que el orquestador del Grand Prix era, como no, Eggman, quien revela su verdadero plan: usar el mecha que el Team Dark cogió en su equipo, para recopilar datos de todas las carreras y transferir todos esos datos en una Extreme Gear personalizada por Eggman, y así, a palabras del doctor, crear la tabla más rápida que jamás ha existido. Confiado, reta a todos los equipos a una carrera con dicha tabla, afirmando que ganará y se volverá el más rápido del mundo. Para sorpresa del doctor, pierde, lamentándose y mencionando que los datos no sirvieron en lo más mínimo. Es entonces que se revela que, aquel mecha, era en realidad Metal Sonic, quien había usado los datos de las carreras para sí mismo, mejorándose en el proceso, mientras que, a su creador, solo le entregó datos falsos. Con estos datos en su sistema, reta a Sonic a una carrera, a lo que Eggman se pone en medio, declarando que Sonic no pierda el tiempo, ya que este posee los datos recopilados de las carreras previas, dándole continuidad a sus declaraciones de ser el más veloz del mundo con estos datos. Posterior a la carrera entre ambos erizos, Sonic termina saliendo vencedor de la carrera y, sin más, el equipo héroe reclama su premio monetario, al cual solo se le daría a quien gane la competencia. Con esto, es bastante evidente que, al final, Sonic le gana a un mecha que estaba potenciado con los datos de todas las carreras previas, incluyendo la que tuvieron Sonic y Shadow. Ergo, al final de este juego, Sonic terminó siendo cuanto menos ligeramente superior a Metal Sonic y, por ende, a sí mismo y a Shadow en los inicios de Free Riders. Esto es consistente, puesto que, en Forces, se revela que Sonic se hace más fuerte y veloz a cada segundo que pasa el tiempo, justificando el cómo pudo mejorar en tan poco tiempo, por no decir que literalmente mejoró durante la competencia. Así, en la versión japonesa, si bien no hay mucho alardeo por parte de Eggman, sí que cataloga su Extreme Gear como la tabla definitiva, siendo consistente, puesto que no solo se jacta de ser invencible, sino que también reta a los equipos a una carrera, e incluso luego de perder y revelárselo de Metal Sonic, sigue reconociendo la Extreme Gear como la tabla definitiva. Es igualmente, Sonic sale vencedor de la carrera. Para finalizar, de acuerdo con el manual de Free Riders, Sonic viaja a una velocidad supersónica, la cual aumenta gracias a la Extreme Gear. Algo extraño con esto, es que, en el apartado de Shadow, solo se dice que el erizo presume tener una velocidad igual a la de Sonic, y su objetivo es solamente vencer a Sonic, aunque, como lo mencioné en Generations, solo es algo que el personaje desea. Es decir, por sí solo la Extreme Gear aumenta la velocidad de los personajes, y en este juego todos usan estas tablas. Se puede decir que, por separado, Sonic aún mantiene su ligera superioridad ante Metal y Shadow. Así, en la descripción de Jet, se agrega que considera a Sonic como el más rápido en tierra. Aquí no tengo mucho que decir realmente. Casi al inicio de los cómics, Sonic y Shadow tienen un enfrentamiento donde se ven bastante igualados, pese a que Sonic, la mayor parte del tiempo se la pasaba tratando de convencer a Shadow de que Eggman ya no es malvado. Y de acuerdo con Rouge, Shadow no es de los que se contienen, y está dispuesto a dañar a quienes se interpongan en su camino, siendo que, desde un primer momento, Shadow declara explícitamente que destruirá al Eggman amnésico, viéndose bastante decidido en hacerlo.
Gracias a esto, se puede intuir que, en efecto, Shadow estaba peleando en serio contra Sonic, al estar dispuesto a acabar con Robotnik, y Sonic estar interponiéndose en su camino. De hecho, esto se refuerza aún más cuando Sonic se pone en medio, siendo que Shadow, al principio solo lo aparta, y no es sino cuando insiste, que es cuando comienzan a pelear, e incluso luego de acordarse del tema de Eggman recordando Eggman Land, Shadow, en vez de atacar a Sonic o algo, directamente usa un Chaos Control para acortar camino y llegar donde estaba Eggman, al ser ese su objetivo principal, que cambió brevemente por la insistencia de Sonic. Gracias a todo esto, se sabe que, en lo que respecta a Komitsudo, Sonic y Shadow volvieron a estar muy igualados como antes. Neo Metal Sonic se potenció con la Esmeralda Maestra, lo que le permitió acceder a una super forma. En este estado, es capaz de vapulear a Sonic y Knuckles en conjunto sin problemas, y sin embargo, Shadow fue capaz de atacar de forma directa a Metal Sonic, quitándole la transformación y sorprendiendo a este último, por lo que Shadow sí que terminó siendo superior a Sonic. Como se muestra en el mismo panel, Shadow solo logra atacarlo debido a que usó el Chaos Control para teletransportarte, algo que no ha aislado, puesto que no es la primera vez que Shadow usa esto para tomar por sorpresa a los demás. Por lo que, de primera instancia, solo logró darle un ataque directo, debido a que lo tomó por sorpresa, y es por eso que logró destransformarlo. Pero las superformas no funcionan así, ya que estas son invulnerables físicamente por default. Claro, no es como que el propio Shadow, que en su introducción se destacaba por poseer un uso excepcional de la Chaos Emerald y el Chaos Control, casi se muere luego de hacer, sorpresa, un Chaos Control estando en la superforma y conjunto con Sonic, o que el propio Sonic fue destransformado por un ataque sorpresa de Knuckles en Sonic 3, o ya de plano otra copia metálica de Sonic, luego de usar la Esmeralda Maestra para acceder a un estado super, estaba tan inestable que prácticamente se destransformaba cada tanto, lo que lo condenó a perder la pelea con Knuckles. O directamente, luego de atacar brevemente a Knuckles con esferas de energía, fue suficiente como para destransformar a Mecha Sonic. Y claro, el propio Sonic, siendo ya más experimentado en la superforma, se destransformó luego de recibir una explosión directa de la cápsula donde estaba encerrada Vanilla. Por cierto, lo de Sonic siendo destransformado por Knuckles no se queda solo aquí, sino que, en una de las historias de Sonic Channel, a la hora de narrar la historia de Sonic 3, se recalca que Knuckles tomó desprevenido a Sonic y que su ataque fue cuanto menos poderoso. ¿Saben cuál es la similitud entre todos estos y Neo Metal? Exacto. Tanto Neo Metal como los ejemplos expuestos eran primerizos usando la superforma, y al no estar totalmente acostumbradas a este estado y, por ende, no saber manejarla correctamente, la terminan perdiendo debido a que su falta de experiencia les prohíbe usarlas eficientemente. Pero se menciona que fue un ataque poderoso, lo que implica que se requiere ser cuanto menos más poderoso que el usuario para quitarle la superforma. No exactamente. El mismo Knuckles que le quitó la transformación a Sonic, es posteriormente vapuleado por el erizo en su forma base. Cabe destacar algo. En el primer encuentro con Metal en los cómics, este se mostraba inferior al erizo metálico. Pero, una vez que copió la data del erizo por su ataque, ya se mostraba capaz de igualarlo e incluso fue capaz de dejarlo contra las cuerdas, obligando a Sonic a escapar de la aeronave que estaban sobrevolando. Posteriormente se reconoce que Metal posee las mismas habilidades que Sonic y la capacidad de tener una estamina ilimitada. Es decir, previo a su obtención de su superforma, Metal ya era equiparable a Sonic base. Cerca de la recta final, se afirma que Metal se haría más fuerte si obtuviera la biodata del erizo negro, cosa que tendrían pasando, y no solo eso, sino que ahora se hace uno con la Esmeralda Maestra, provocando la caída de la Isla Ángel, y de paso, potenciando aún más a Neo Metal que cuando estaba en superforma. Y una vez que accede a su forma de Master Overlord, se reconoce que requieren de un plan, que termina siendo un ataque con todos, para poder quitarle la Esmeralda Maestra a Master Overlord.
Gracias a todo esto, se sabe que Shadow y Sonic estaban igual de igualados, lo que resultó ventajoso para que el erizo negro fuera capaz de quitarle la superforma a Metal con un ataque sorpresa. Por cierto, en el arco del Metal Virus, se muestran cosas que refuerzan mi conclusión final. Puesto que Shadow en su forma de Zombot no está con todas sus capacidades por completo, lo que hace que Sonic no le cueste mucho trabajo pelear con él, e incluso llega a mostrar cierta ventaja por momentos. Aunque sea más rápido que un Zombot promedio, no está cerca de la velocidad de Sonic, debido a que su estado le incapacita su uso de sus Airshoes. Siento otro plus de ventaja Sonic, y al final, Sonic solo está a punto de ser derrotado debido a que estaba superado por número, lo que provoca que sea abrumado por la diferencia de número, más encima de que su infección estaba acelerándose. Esto se refuerza por el mismo Sonic, que, luego de ver a Shadow en su forma de Zombot, le cuestiona si pensaba que el poder puro era suficiente para enfrentar a los Zombots. Ya que no solo se debe lidiar con ellos, sino que también se debe lidiar con la infección que se transmite por el mero contacto. Así, y por si se preguntan, en su estado incapacitado se muestra a la par de Knuckles. Por último, si alguien quiere usar algún tipo de Outlier o anti-fead del erizo azul para ponerlo como inferior a Shadow, les aviso que este también tiene uno, puesto que es vapuleado y dejado fuera de combate de un simple golpe con un tronco. Miren, no les haré el cuento largo, Sonic en esta encarnación sí que es superior a Shadow. Pero Omega menciona que Shadow es más fuerte que Sonic. En efecto, Omega menciona eso, pero en el mismo panel, se muestra a Omega vapuleado a Shadow, e incluso es capaz de mandarlo lejos con su cañón, siendo que, en números siguientes, se muestra a Omega siendo obliterado por Blaze, la cual, en su introducción, se mostró momentáneamente igualada con Sonic, pero de igual manera es derrotada por este último. Y para rematar, en la enciclopedia se reconoce a Blaze como alguien que posee una velocidad similar a la de Sonic, mientras que, con Shadow, se le cataloga como alguien meramente cercano a la velocidad del erizo azul usando sus patines. Creo que es bastante evidente a qué quiero llegar con esto, siendo que ni la enciclopedia lo pone en una velocidad igual a la de Sonic, solo que está bastante cerca de esta última, sin llegar a igualarla por completo. Pero Shadow logra ganarle a Sonic de un simple golpe en uno de sus enfrentamientos. ¿Ganarle? En los siguientes paneles se muestra que aún es capaz de mantenerse de pie, esquivar, atacar a Shadow y mantenerlo a raya, donde le ganó en este número. Cabe destacar que, para ese momento de la historia, Sonic estaba cansado y herido, siendo esa la razón por la que se vio obligado a distraer a Shadow, e incluso con eso, es encontrado y atacado por sorpresa por el erizo negro, y aún así logra mantenerse de pie. Posterior a todo esto, se desarrolla un enfrentamiento entre Metal Sonic y Shadow, donde se ven bastante igualados, y sin embargo, cuando no solo ambos erizos encuentran a Sonic, sino que otro más se les une a la cacería, Sonic es capaz de pelear y atacar de forma simultánea con el trío, algo que se muestra no una, sino dos veces en la misma saga. Algo que quiero destacar es que Shadow, la mayor parte del tiempo ataca a Sonic por sorpresa, como se ve en este panel, y sin embargo, Sonic es capaz de quitárselo de encima, e incluso en paneles siguientes, se muestra que Sonic es capaz de someter a Shadow lo suficiente como para que se vea obligado a darle un ataque sorpresivo. Por cierto, lo de Shadow siendo igualitario a Metal Sonic no se muestra una sola vez, sino dos, donde se ven lo bastante igualados como para que ambos queden inconsistentes luego de recibir una explosión provocada por Metal. Si bien, en el prólogo del siguiente número se menciona que Metal estaba perdiendo, es más porque, sin haberse dado cuenta, se había sostenido de un tubo que conducía electricidad, algo que Shadow aprovechó para darle una sobrecarga eléctrica. Es decir, estaba perdiendo más por culpa de algo externo que por alguna superioridad de Shadow a Metal. Prosiguiendo con esto, ¿se acuerdan de este famoso panel?
Después, en números siguientes se hace una recreación de este, pero con Sonic golpeando a Shadow, y a diferencia de Shadow, luego de este golpe, Sonic sí que es capaz de mantenerla delante con Shadow en los siguientes paneles. Y si queremos darle continuidad a la declaración de la enciclopedia, luego de la pelea, Sonic y Shadow corren, y se muestra a Sonic siendo más veloz que Shadow. Pero Shadow es reconocido como un maestro del Chaos Control y del espacio-tiempo. Primero, ser maestro del Chaos Control es solamente un título que connota un buen control de esa habilidad. No entiendo por qué algo como eso le daría una superioridad ante Sonic, y curiosamente, justo en el siguiente panel se muestra a Metal Sonic vapuleando al mismo Shadow. Y si nos ponemos más quisquillosos, como seguramente algunos ya saben, Knuckles en esta continuidad, justo antes de nacer, su huevo fue expuesto a una enorme cantidad de energía del caos, provocando que se vuelva, de forma literal, una esmeralda del caos viviente, algo que no solo se dice en los cómics, sino que en la misma enciclopedia se le reconoce de esa forma. ¿Por qué destaco esto? Porque, en un número, estos se baten un duelo donde se ven bastante igualados, y por pura lógica, alguien que literalmente encarna una esmeralda del caos por completo, tiene un mayor poder que alguien que solo tiene un buen control sobre una habilidad que produce la misma energía de las esmeraldas del caos. Sobre lo del maestro espacio-temporal. ¿De verdad necesito explicarlo? En el mismo perfil de Shadow se menciona que el Chaos Control le permite manipular el espacio-tiempo. Ergo, es maestro simplemente porque tiene un buen control de una habilidad que por sí sola le permite manipular ese concepto. Algo chistoso de esto es que el mismo maestro del Chaos Control y espacio-tiempo es posteriormente superado por una descendiente del mismo ser que encarna una Chaos Emerald con, sorpresa, la misma habilidad de la que se jactaba de ser maestro. Pero eso es un outlier. Un outlier o valor atípico se define como una hazaña que contradice el poder de un personaje que no logra mantenerse consistente. Dicho de otro modo, un outlier es una hazaña de la cual no se le da continuidad. Esto entra en un outlier. No, porque este mismo acontecimiento sí que se le da continuidad en siguientes números, e incluso es gracias a este acontecimiento que se terminan desencadenando diferentes acontecimientos. Es decir, esta hazaña se le da la suficiente continuidad como para que logre provocar otra serie de eventos, siendo que un outlier es un valor que no se le vuelve a dar continuidad luego de pasar. Pero King Shadow le da una paliza a Sonic, siendo que este es el mismo Shadow de siempre. En el mismo panel donde King Shadow vapulea a Sonic se explica el porqué de esto. Sonic está tan viejo que no es capaz de estar en su mejor condición, siendo, de forma literal, no estaba en su prime, mientras que Shadow, al ser la forma de vida definitiva, no puede envejecer, permitiéndole estar en su prime sin importar cuánto tiempo pase. Usar esto para mostrar alguna superioridad es equivalente a que yo use el caso de Shadow Zombot para atribuirle una superioridad de Sonic a Shadow, pese a que en el mismo panel se explica el porqué de esta superioridad. Pero Shadow cae del espacio hacia la Tierra y luego de eso, se levanta como si nada y le da un golpe a Sonic. Y Sonic es lanzado a 849.000 años luz de distancia a un punto distante de la galaxia, y aún así, le bastó un breve descanso para reincorporarse y seguir como si nada. ¿Hay otras formas de demostrar alguna superioridad de Sonic a Shadow? Sí. En los eventos de la Gran Armonía, a Adam le basta poco menos que unos golpes para dejar fuera de combate a Shadow, mientras que, con Sonic, no solo logra darle más pelea, sino que logra darle un golpe certero al bioandroide. Con todo esto aclarado, podemos concluir que, en efecto, Shadow nunca fue superior a Sonic en los cómics, sino que siempre fue al revés. Por cierto, antes de finalizar, si se preguntan por qué Omega declara que Shadow es más fuerte que Sonic, es más porque tomaba en cuenta su forma de Chaos Shadow, con la cual, de hecho, es lo bastante fuerte como para lograr darle más problemas a Enerhack que el propio Sonic, siendo que Sonic solo logra darle un golpe por haberlo atacado por sorpresa.
Así, y en una readaptación que hicieron de los eventos de Adventure 2, cuando ambos hacen el Chaos Control en conjunto estando en su performance, se mantuvo que Shadow le provocó una inestabilidad tan fuerte que le hizo perder la superforma, y de no ser por Sonic, quien lo salvó antes de caer, Shadow probablemente habría muerto. Solo me queda decir algo antes de finalizar con este audiovisual. Considerando que Shadow casi todo el tiempo requiere de medios externos, como lo son sus patines, o que dependa mucho las habilidades de las Chaos Emeralds, me hace concluir lo siguiente. Shadow nunca tendrá una pelea en igualdad de condiciones con Sonic, o si lo tiene, Sonic tendría todas las de ganar, al Shadow depender de medios externos para igualar o superar a Sonic.